La crisis migratoria tiene distintos ribetes, distintos ángulos para mirarla, y por supuesto que uno es el de las expulsiones. La ministra Toa afirmó que hay 20.000 expulsiones decretadas que no se han ejecutado. El costo de cada expulsión es altísimo, se hablan de cifras millonarias. Vamos a hablar con Álvaro Velorio, exdirector de Migraciones y actual director de la Escuela de Gobierno de la UNAV. Álvaro, ¿cómo está usted? Julio César, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas. Un abrazo. Bueno, hablemos de estas expulsiones. Primero que todo, ¿es cierto que es tan caro sale para el Estado expulsar a una persona? Lo que pasa es que depende mucho de la estrategia que se utiliza. Por ejemplo, ¿te acuerdas de esa licitación que hicimos de 15 vuelos con Sky? Claro. Entonces, ahí el vuelo costaba aproximadamente 100 millones, en los cuales eran 120 expulsados y 120 escoltas de la PDI. Y bajo ese margen, el costo por expulsado es cerca de 800.000 pesos. Lo que está haciendo ahora el gobierno, que decidió no ocupar aviones completos, sino expulsar individualmente, es que por cada expulsado paga 5 pasajes. El de ida del expulsado y el de ida y vuelta por cada uno de los PDI. Entonces paga 3 pasajes de ida y 2 pasajes de vuelta, lo que sale 3 veces más caro. Claro. O sea, esta estrategia es más cara. ¿Y dónde le encuentra la explicación? Es un tema ideológico. Ellos dicen que para no pasar a llevar los sentimientos de los migrantes, no querían hacer procesos que fueran todos en el mismo avión, y tampoco tienen mucha capacidad. ¿Sí? Entender que desde abril, cuando asumió el nuevo director a diciembre, solo expulsaron 24 extranjeros por ingreso clandestino. Claro. Entonces, para ellos es más cómodo hacerlo en avión, y como era uno, es evidente que es más caro. Lógico, además, como son 24 expulsados en todo este tiempo, no llenan nada. No, entonces no vale la pena tener el avión sería vacío. Claro. ¿Por qué tan poco expulsado a su juicio, Álvaro? Hay varias cosas. Uno, es difícil, o sea, lo dijo la ministra y eso siempre lo hemos sabido. Hay que coordinar hartas cosas. Con la Cancillería se coordina con el país que lo recibe y cada país te pone requisitos otro. Por ejemplo, me acuerdo hace un minuto Colombia pedía muchos temas sanitarios, que la mascarilla, que el overol, que otras cosas. Venezuela usualmente te cambia las condiciones a veces en el vuelo. Me acuerdo una vez que el avión iba en camino y dijeron, no, es que ahora tiene que pagar un impuesto nuevo, que no existía 2 horas antes. Y hay que generar ciertas condiciones. Entonces, elegir la fecha y coordinar con Cancillería es un trabajo relevante, y nosotros lo hicimos para los 26 vuelos de expulsión, y es pega que hay que hacer. Lo segundo, hay que coordinar también con el registro civil, ver los datos, con la PDI, ver dónde están las personas, y finalmente también hay un tema de voluntad. Y eso hay clara diferencia con la actual administración, porque, por ejemplo, el delegado presidencial en Tarapacá era un sociólogo anti-expulsiones. Él tiene bastante evidencia, ha escrito en redes sociales en todas partes, que bueno que no fueron expulsados, tuvimos otras expulsiones y otro. Y él está a cargo de la seguridad de donde entra el 94% de todos los ingresos clandestinos. Otro ejemplo, el director regional de migraciones de la región metropolitana era un abogado que ponía recursos de amparo para evitar expulsar, por ejemplo, una narco condenada por traficar 1.600 kilos de droga. Entonces, es muy difícil cuando esas son las autoridades a cargo que sea realista, que tienen ganas de hacer esto, de un proceso que es complejo y requiere mucha voluntad y coordinación, porque va en contra de los propios actos que han hecho hasta hace 2 meses. Claro. Sí, claro, el tema. Y con Venezuela, ¿ustedes lograron llevar aviones a Venezuela? Porque ahora está cerrada esa llave. Venezuela siempre es complicado, porque es bueno para cambiarte las condiciones, tiene hartos feriados, se corta la luz y otro. Nosotros sacamos cerca de 2.000 extranjeros entre expulsión administrativa y judiciales, y creo que, si no me equivoco, al menos 8 vuelos que hicieron escala en Caracas. Ahí había una buena parte de negociación. Por ejemplo, no sé si te acuerdas que también hay unos vuelos de repatriación de venezolanos, que ellos voluntariamente venían. Entonces, nosotros trabajamos con el gobierno venezolano para que estas personas, por ejemplo, no pagaran multas por visa vencida, pero que nos facilitaran el proceso de que dejaran que llegara gente expulsada. Pero si Venezuela pone tantos problemas, yo exploraría un par de opciones distintas.
Por ejemplo, una opción que puede ser perfectamente válida, hacer un vuelo a Colombia y en Colombia transportarlos por tierra a Venezuela, porque no te van a negar el ingreso por tierra de Colombia a Venezuela. Entonces yo creo que más que excusas tienen que volverse un poco más creativos y negociar mejor. ¿Y tú crees que hoy día está el horno como para llevarle expulsado a Venezuela, a Maduro? Sí. O sea, tú dices que hay que hacer la pega, por lo menos hay que hacerla para intentarlo, digamos. O sea, uno dice, entraron 54.000 personas clandestinas el año pasado. Sacarlo a todo es imposible. Si lo hacen, yo voy a ser el primero en ir a abrazar a todos los encargados, pero es imposible. Pero al menos un número que sea relevante, que sea un 3%. O sea, el del año pasado, de los 40.000 ciudadanos venezolanos que ingresaron clandestinamente, casi todos por Bolivia, expulsaron a dos de 40.000. O sea, yo vi las probabilidades y es la misma probabilidad de que viviendo en Estados Unidos te caiga un rayo. Entonces, bajo esa lógica, no hay sanción a los ciudadanos venezolanos que ingresan clandestinamente y ese dato se pasa. Y eso sigue fomentando y sigue presionando que sigan intentando venir. Claro, no, si tenemos un problema ahí. ¿Y por qué tú crees que hay tanto expulsado administrativamente pero que no se concreta? ¿En qué fallamos? Creo que es varias cosas. Uno, la coordinación no es sencilla. O sea, sacar más de 2 vuelos al mes es un trabajo intenso. Nosotros sacamos 26, que era justamente uno cada 2 meses. Hay que hacer buenas licitaciones con aerolíneas para conseguir precios que sean razonables. Hay que coordinar bien con PDI para que haga el registro y ver las condiciones. Pero también estoy de acuerdo en que fue una promesa de gobierno en que hay que tener una buena coordinación con los países vecinos. Y en general hoy vemos que hay problemas con Bolivia con las reconducciones, con Venezuela con las expulsiones, y creo que acá un actor clave es Colombia. Porque tú podrías coordinar que Colombia sea un punto intermedio para llevar los vuelos, para después sacar buses, y el presidente es bastante cercano al presidente Petro, entonces podría ir en esa línea. Ya, pero aquí parece que no los encontramos. Parece que esos 20.000 que están expulsados no sabemos dónde están. Si se hace un barrido por los campamentos en Alto Hospicio, en las playas de Arica, en Cerro Chuño, en el campamento en La Mula, en Alto Hospicio, en las plazas de Iquique, Antofagasta, en la metropolitana acá están principalmente Lampa, San Bernardo, en San Antonio, Estación Central, Independencia. En cada una de estas revisiones, ¿cómo van a conseguir 120 para llenar un avión? Entonces también hay un tema de coordinar efectivamente y que haya una sanción real. Porque cuando, por ejemplo, fueron a sacar las carpas azules en Barrio Meix, que duró algunos días, creo que al 40% eran migrantes, pero todos se quedaron en Chile. Entonces, finalmente, ¿cuál es la capacidad si no hay una sanción real que diga que en Chile no hay que ingresar clandestinamente? Aquí dice, Carolina Toa dice, bueno, uno de los problemas es precisamente que la coordinación operativa es bastante compleja e insuficiente. Pero dice, el tercer problema es que tenemos expulsiones que no podemos lograr porque el país de origen no nos da plan de vuelo, no nos permite enviar un avión con personas. Nos pasa con Venezuela, por ejemplo. Uno no expulsa a cualquier lugar, uno expulsa al país de origen. Y si el país de origen no da las facilidades, es muy difícil ejecutarlas. Ahí está hablando por Venezuela, Carolina Toa. Claro, pero hay que recordar que la campaña del tema migratorio, ellos decían, hay que darles casa, vamos a regularizarlo, esto se soluciona con coordinación regional. Bueno, la coordinación regional es difícil, pero que hay que hacerla. Y nosotros lo logramos. O sea, si un gobierno de derecha logró casi 10 vuelos a Venezuela, ¿cómo en la actual administración, donde, por ejemplo, el diputado Barrera, del Partido Comunista, que es de gobierno, fue hace poco a las celebraciones de Hugo Chávez en Venezuela, que ocupan a sus propios parlamentarios o a los amigos de Maduro para tratar de gestionar, o que coordinen con Colombia, que es un país intermedio, que los va a recibir y después los llevan en búho a Venezuela? Aquí, Álvaro, hoy día en la mañana, la diputada socialista por Atacama, la diputada Chicardini, habló que los abogados que estaban encargados o detrás de la ley de migraciones que entró en vigencia en los últimos días del segundo gobierno de Piñera, ajustaron el proyecto, leo textual,
comillas. Ajustaron el proyecto, lo acomodaron para probablemente hacer un negocio. ¿Qué negocio? No entiendo. Esto planteó la diputada socialista por Atacama, Daniela Chiccardini. El 17 de marzo del 2022, tras el cambio de mando, los juristas Hurtado y Bonito, estudio jurídico que se especializa en tramitar permisos de residencia y nacionalidad para extranjeros que desean regularizar su situación migratoria en Chile. El bufete de los exfuncionarios del Ministerio del Interior opera en alianza con la Sociedad Venezolana Chacón, Vallecillos y Asociados, según describe en su sitio web. Esto es lo que había dicho la diputada. Sí, hay dos cosas. La ley de migraciones se tramitó durante 8 años, 3 congresos distintos, 4 comisiones en la Cámara de Diputados, 3 en el Senado, fue a 3 trámites y al Tribunal Constitucional. O sea, yo creo que le está dando demasiado poder a un abogado que además no terminaron trabajando en la Subsecretaría del Interior. Uno fue desvinculado a mitad del periodo y el otro se cambió de subsecretaría. Entonces, y si efectivamente hay un problema con el contenido, podemos revisar algunos detalles específicos. Yo creo que el punto más importante acá, el artículo 131, que era la reconducción. Y en corto lo que decía este artículo era que si un extranjero intentaba ingresar ilegalmente a Chile, o si el extranjero tenía antecedentes penales, se le podía devolver del país donde venía. Bueno, votaron en contra diputado Barrera, diputado Boric, diputado Crispi, Maya Fernández, Ibáñez, Jackson, Mirosevich, Monsalve y Camila Vallejo y la misma diputada Chiccardini. Y llevaron este proyecto de ley al Tribunal Constitucional para que no se pudiera devolver a gente que ingresara clandestinamente o tuviera antecedentes penales o tuviera expulsiones previas. Entonces, por suerte este artículo se aprobó igual, y es lo que ahora se discute y lo que están haciendo las Fuerzas Armadas, especialmente en la frontera con Perú. Pero hay que hacer un poquito más serio decir que acá hay un proceso cuando ellos votaban en contra de devolver. Álvaro, se nos un poquito, le agradecemos esta conversación con él, podría ser peor, que esté muy bien. Que tenga buenas tardes, Julio César. Chao, que le vaya bien. Hasta luego. Sí. Un abrazo. Vamos a hacer un alto, volvemos de inmediato.